lo curioso es que esta tónica, que es muy común, ha sido en buena parte asumida por los propios iberoamericanos. Es decir, está muy claro por lo que respecta a la filosofía española, ¿no? De reconocer que, hombre, esto de pensar se nos da mal, ¿no? Se nos da mejor contar cosas, la literatura, el arte. Y dice, por ejemplo, Unamuno, ¿no? Dice, por lo que se hace a nuestro pueblo español, no sé que nadie haya formulado sistemáticamente su filosofía. Y si decimos que cada pueblo tiene su filosofía, lo cierto es que hasta ahora no se nos ha revelado. Que yo sepa, lo que hacemos es acercarnos a la filosofía fragmentariamente, en decires, en obras literarias como La vida es sueño, o El Quijote, o Las Moradas, y en pasajeros vislumbres de pensadores aislados. Es decir, que lo de la filosofía se nos da mal, entonces, bueno, alguna idea se nos ocurre, pero la expresamos en decires, y esto en momentos pasajeros determinados. Entonces, bueno, eso estaba en el trasfondo de nuestra voluntad de pensarnos seriamente, ¿no? Y de constituirnos en una comunidad de pensamiento. Sabíamos que no era fácil, porque no nos conocíamos, ¿no? Yo recuerdo que por aquellos años escribió un artículo en El País Jorge Edwards, el escritor chileno, y decía, hombre, para los filósofos chilenos España es interesante como turismo, ¿no? Dice, lo decía críticamente, dice, pero un chileno que se precie no se para en Madrid a estudiar o en España, se va a Alemania, se va a Italia. No nos conocíamos y no nos apreciábamos. Recuerdo cuando empezamos esta aventura, el nulo conocimiento que tenían los mexicanos de Chile, era como si fuera un país absolutamente desconocido, ¿no? No nos conocíamos y no nos apreciábamos. Pensábamos que un mal libro en inglés es mucho mejor que uno en castellano, ¿no? Eso todavía lo seguimos pensando, y nos equivocamos, claro. Había ausencia de un diálogo y de un conocimiento. Y entonces, bueno, pues se trataba de hacer frente a estos problemas. Y se comienza esta obra, y ahora que está acabando, pues uno puede hacer un balance, podemos hacer un balance, y el balance es agridulce, ¿no? Yo creo que hemos hecho mucho, nos hemos conocido muchos, ¿no? Hemos hecho muchas cosas juntos. Hay unos 500 autores, o algunos más, que han colaborado, y eso ha permitido un gran intercambio de información. También desde la enciclopedia hemos organizado estos congresos iberoamericanos de filosofía. Yo no sé hasta qué punto vosotros estáis vinculados a ellos, pero que tuvimos un primer congreso en Cáceres y Madrid en el año 98, donde había 1.700 inscritos, 700 de latinoamericanos. Luego los hacemos cada 4 años. El siguiente fue en México, luego en Medellín, y el próximo será en noviembre en Chile. Y esos son congresos multidisciplinares, y luego cada 2 años los hay sectoriales, de filosofía, fundamentalmente de filosofía de la ciencia y filosofía moral y política, y han tenido lugar en distintos sitios. Es decir, hemos puesto en marcha un proceso de trabajo conjunto, de conocimiento, que ha sido muy fecundo, y parte y un producto de toda esa actividad es la propia enciclopedia. Entonces la enciclopedia, como digo, cuando yo la ojeo toda ella, creo que he leído todos los artículos que hemos publicado. A lo mejor he sido el único, pero sobre ello. Y lo que observo es eso que hemos hecho, nos conocemos mucho mejor,
pero lo que me llama la atención es que no nos apreciamos. Es decir, todavía hoy, no sé, el 80% seguramente de las citas que utilizamos todos no son en castellano. Todavía seguimos pensando que un mal libro en inglés o en alemán, y hay muy malos libros en alemán, ¿no? También de filosofía, ¿no? Pero son preferibles a cualquier libro. Un libro de español en filosofía es sospechoso para nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues no hemos conseguido lo que pretendíamos. Por eso queremos plantear en Chile la idea de un segundo empuje por una nueva generación. Nosotros ya hemos hecho lo que hemos podido, pero hay una nueva generación de filósofos jóvenes, ¿no? Que deberían tomar el relevo y tratar entonces de proseguir el proyecto bajo otras formas, pero evidentemente que hay tela por cortar, porque nos falta por descubrir precisamente la riqueza que tenemos. En cualquier caso, para avanzar en este proyecto de crear una comunidad iberoamericana, hay que plantearse qué significa pensar en español, que es lo que ese es el límite entre hacer algo operativo para defenderse del inglés o de la cultura dominante, de la industria cultural anglófona. El punto crítico para pasar de una mera estrategia de supervivencia a creernos que tenemos algo que decir es que nos aclaremos en la pregunta ¿qué significa pensar en español? Y para responder a esa pregunta hay que partir de un hecho indiscutible, y es que hablamos la misma lengua. Lo que pasa es que es una lengua, y esa es su riqueza y su complejidad, es una lengua de los dominados y dominadores. Las lenguas reflejan en su lenguaje las experiencias de los pueblos que las han vivido. Y la riqueza que tiene esta lengua es que en ella está inscrita una historia común, pero vista desde lados diferentes, ¿no? Y no me refiero solo a la experiencia del imperio de los españoles y a la experiencia de las colonias latinoamericanas o iberoamericanas. Hay otras muchas experiencias de dominación que se han sucedido a lo largo de la historia y que están recogidas en esta lengua. Pero lo que es evidente es que el español ha sido la lengua del imperio, ¿no? Y por tanto de los dominadores. Cuando Antonio Nebrija, que fue el primer gramático de la lengua española, y yo creo que de todas las lenguas occidentales, ¿no? Cuando escribe su gramática se la presenta a Isabel la Católica, en fin, como una gran cosa, ¿no? Y Isabel la Católica dice, ¿para qué escribió la gramática si ya se habla el castellano? A ver, ¿qué va esto? Y entonces Nebrija le explica, señora, la lengua es el instrumento del imperio. Entiéndalo usted, la lengua es el instrumento del imperio. Es decir, un imperio va unido a su lengua. Y por eso el castellano o el español, como dicen ustedes, ha sido la lengua del imperio, pero también ha sido la lengua de los dominados. No hay más que leer, por ejemplo, a León Portilla o la literatura latinoamericana, luego veremos, ¿no? Es decir, es la misma lengua, pero que alberga experiencias diferentes y enfrentadas. Pensar en español debería consistir, por tanto, en explicitar esas experiencias y entablar un diálogo o una confrontación a partir de ellas.